Suscríbete a la Panterita. Está completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras Amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Víctor? Buen día, ¿qué tal? El saludo para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludo para todos. ¿Qué tal, Araña? Buen día, saludo para todos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día, saludos, Arturo, para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Me equivoqué lo de Romeo. Pido disculpas. ¿Ya tenés mi Romeo todito? ¿Qué está haciendo? ¿Sacándose él mismo la fotografía? Vende pues, Darío. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüey, Municipalidad de Itá. Ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Estamos esperando, ya sabe que era la llamada. Te dijo que el niño. No le dijeron nada al niño. No, porque estoy esperando el ok. No podemos pasar el ok. Cuando tengamos el ok, ahí se le llama a la persona. Yo también hablé, pues. Claro, yo pensé que ya estaba. No, nos falta el ok y después anunciamos. No. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Bueno, y hablamos esta mañana con Diego Cerrati. Hablamos ayer en la noche con Emilio Daer. No aclaró el tema de la transferencia de Romeo, que es muy importante también el tema. Y Charpentier, que ya es jugador de Guaraní. Sí, podemos hablar con Charpentier, que es el nuevo jugador de Guaraní. De hecho, ya venía manejándose. Sí. Buena venta de Guaraní y buena compra de Guaraní. En este momento. Sí, digo, porque Víctor me mira con una cara de... Hay que verlo. A Charpentier. Me parece que puede dar mucho todavía. No, y hay que verlo, después en realidad todos vamos a hacer jueces en base a su rendimiento. ¿A quién primero fue? El orden, vamos al orden. Guaraní, ¿cómo incorporó? Y tiene Servio, tiene el volante Cuello, tiene Mario López. Gustavo Marecos y Mario López. ¿Gustavo Marecos dónde viene? Volante central de Luqueño, que estaba jugando en reserva, 22 años. Viene, y ya ahora se hizo pruebas médicas. Son 5. 5 ahora, con Charpentier. ¿Vos qué opinás de Charpentier? ¿O no lo conocés? Apuesta. Es una apuesta importante. En Luque, la verdad que a mí me sorprendió, pues son de los centros delanteros que a mí me gustan, ¿verdad? ¿Cómo son? Y agresivo, buen físico, tiene asistencia, que es importante también. Se mueve bien por fuera incluso. Claro, porque viste, muchas veces el 9 es finalizador, pero en este caso él tiene gol y tiene buena asistencia. O sea, si no te hace gol, te manda a marcar. O sea, tiene las dos facetas que generalmente nosotros los entrenadores buscamos, ¿verdad? Dani, no sé si coincidís, pero digo, en un equipo que generaba, pero podía generar mucho más como Luqueño, él se las ingeniaba. Se creaba su propia jugada. No es un equipo que genere muchísimo Luqueño en muchas situaciones de gol, pero las que llegaban siempre estaba o Pérez en su momento o Charpentier involucrado, y el que más llegaba en este caso y no era delantero era Fernández. Coincido contigo, Pancho, pero habría que ver también la propuesta de este nuevo entrenador, ¿verdad? ¿Cómo jugaría? Si es un entrenador con posesión, con contragolpeador. Algo de Charpentier que tiene que cerrar. Yo me puedo tirar en esta así. Lo vi en un 80% de sus partidos.
Y a veces sí, a veces no. Yo lo ¿Cómo es catalogo eso? como un buen delantero, pero hay veces que es lagunero, desaparece del partido. Por algo En no un fue partido titular indiscutible. es figura, Sí. y cuando en el otro partido, este es el partido de Charpentier desaparece. Bueno, pero generalmente los 9 o los centrodelanteros Tienen ese se rasgo. pueden pegar ese lujo de desaparecer un poquito. Acá lo importante es que sea eficaz y que haga gol. Bueno, ¿Es eso, así? pero para Sí. eso hay casos excepcionales. Cano. Germán Cano. Se sí. borra 40 minutos gol. Vos los 40 minutos que veo de su partido no aparece. Sí. Pero O no, o digo un disparate. Si vamos más profundamente, el mejor 9 del mundo hoy, Haaland también. Haaland desaparece media Me- hora y me después se de 2 jugadas te liquida el borra, partido. protesta más que otra cosa, a ver, recibe la media cancha de liga y baja. Para mí, el 9 tiene que hacer gol o asistencia, porque hay un 9 que a mí me gusta, pero muchísimo, me encanta, corre, pelea, mete, y en el año no hizo ningún gol, y estaba en Olimpia, y es 9, Payo. no, González, Walter. Walter, no hizo un solo gol, ¿Y te gusta? y me gusta, ¿y cómo haces para hacerle Pero jugar? tuvo situaciones. Bueno, falló chances. muchas. claro, Sí, ahora falló habría muchas. que ver el por qué. Porque una cosa es ser un buen delantero y otra cosa es ser definidor, perdón. Como decía mi apreciado Cayetano Re, tú harás la gol. Tenés que oler, percibir, detectar y tener la capacidad Y últimamente de que te toca y González hacerlo. estaba con congestión, no olía nada. ¿Qué es eso? Y niño? no Congestión, tenía, no sé qué. peleaba, no- buscaba, pero no Se es quedó una así. gol, no es tuyo. Pero, a ver, está a veces, a mí me tocó también tener una mala raya como decía Pedro, Racha. racha. Mi amigo Pedro decía raya, Pedro Rodríguez. Que buscaba y no encontraba, hasta que por ahí había un penal y era la manera de abrir el arco. O sea, tomar la decisión, ganar confianza. Por eso siempre digo, si había penal, patea, Walter. Tomo como ejemplo Walter porque estamos hablando de los 9 puntuales, ¿verdad? Y para mí los 9, Mira, goleador, es muy llano. en eso marcarían. Disculpa Arturo, raya dije por mi amigo Peito. Sí, también entendí, el querido Pedito Rodríguez. A quien lo aprecio y mucho. Sí, señor, sabía que era mecánico. Tu mecánico, de tu Mi mecánico, trabajo. divino. Ahora Pedito. hace oficial Cerro, ya se sabía lo de Miguel Benítez, pero el flyer sale ahora. De Miguel Benítez, el nuevo lateral de Cerro. El Saludo al ex querido Guaraní. Pedito Rodríguez. Un crack. Mecánico. Tu mecánico. Mi mecánico. Ocurre que el 9, pues, sujeto a gol, identificado Sí. con gol. Por eso el Marcarián tuvo tanta importancia en la trascendencia del Pepe Cardoso. Muy bien. Mira que en el fútbol, si fuesen todas las críticas que vos recibís, el 9 no va a jugar. ¿Y sabe quién después se consagró figura estelar? El Pepe Cardoso. Y el que lo bancó se llama Sergio Marcarián. La hinchada cuando entraba el Pepe Cardoso, silbido, Pancho, no tenés De idea. acuerdo. Y el Marcarián lo bancó. Y los técnicos saben. Quiere decir mucho el Y entrenador. fíjate vos ahora, y caso de Ramos Sosa que veníamos comentando que no sea 9. Fue al Olimpia, lo llevó Gorosito, Le se dio lastimó, lo confianza. llevó a Gimnasia de la Grima. Y hoy, No siendo 9. no siendo, bueno, pongo un ejemplo de jugadores que en Olimpia no caminaron y que vino otro técnico que camina. Saqué el extremo Sí. al 9. Gustavo Costa lo bancó. O Troglio fue a Erwin Ávalo. Costas. Costa le bancó una rueda sin hacer un gol. ¿Eh? Sí. Sí. El Moncho Apolinor Jiménez, el 9, Paniagua, Apolinar Paniagua. el 9. Lazzarini, Libertad Apolinor, 76, ¿verdad? Lazzarini, Apolinor y Carlos Báez de selección. Y lo bancaba. Ustedes los técnicos y el jugador, cuando se te da la oportunidad de ponerlo, lo ponen y triunfa. Fruto de ustedes los técnicos. Coincido. Porque si fuera por la presión, es terrible. Coincido. Y pongo en ejemplo, por eso es interesante que alguna vez que esté acá sentado el Pepe Cardoso, la hinchada, ¿Cómo lo no bancaron? los, entre comillas, como que, ¿cómo le va a poner a Pepe Cardoso? ¿Cómo le va a poner a Pepe Cardoso? Ahí está. Y el Charpentier va a tener el peso del 9 en Guaraní. Él sabe. Y la ventaja que podría tener es que el técnico lo conoce. No, le recomendaron. El ascenso, Sí, o sea, pero de lo- haberlo pero visto en el lo- ascenso. lo conoce, Claro, no, claro. por supuesto. No. O sea, Entonces, no trabajó directamente con él, pero obviamente pero- compartió categoría. Ahora habría que ver la propuesta del entrenador de Guaraní. Vez pasada escuché su comentario y escuchándole es un espectáculo.
No, pero así- en así son el, todos, en el- Edgar, en el cuando- trato, en la ¿Quién? propuesta del entrenador de Guaraní. Cuando Yo de hablan pasada todos los escuché técnicos su- son Sí, no, fabulosos. de Müller era... en la primera práctica entregó una hoja con cada trabajo detallado que hicieron los jugadores y No, pero de todos los hecho periodistas todos que son cubrían así, decían, todos. Este es un- este es un crack, fuera de Sí. serie. Pero en definitiva son los Se resultados. están son- ironizando y se están burlando de vos. ¿Por qué? Porque todos los técnicos son así. Y sí, todos son así. Cuando hablan son todos ¿Y después? Guardiola. ¿Y después? Y después. Hay que después? ver en la cancha los ¿Y vos te pingos. pare- te Hay que parece, ver en la pues? cancha los pingos. ¿Te parece? Las dos cosas, o sea, evidentemente hay que ser un entrenador ordenado, buen léxico, pero en definitiva... Lo que manda son los resultados. Y después, como la vez pasada le dije a Víctor, todos de alguna manera trabajamos igual. De alguna manera. Tenemos nuestro libro bajo el brazo. Ahora, el buen entrenador es el que convence. Ese para mí es el buen entrenador. Es que convence. Lo ¿Qué diferente convence? en idea, por lo menos, de lo que vimos y lo que averiguamos sobre Bobaglio es que juega con enganche. Porque eso ya casi está en extinción en los últimos tiempos. O que le gusta el Él enganche. quiere jugar con enganche. Si tiene, juega. Sí, claro, si tiene su plantel, obviamente no va a acomodar a un extremo jugando ahí, pero por eso hablábamos la vez pasada que en Guaraní sonaba lo de William Mendieta. Él es un jugador que encaja para Sí. hacer enganche. Que Pero son es pocos en enganche, esa clase. que es enganche. Le hacen jugar abierto por izquierda, pero en determinado momento no te va a hacer la raya. Se te va a meter por dentro y su mejor performance para mí es jugando con un 9 y él detrás y dos abiertos. O sea, yo lo veo allí donde le puede sacar. Y si él, como de pasada escuché, él va a Guaraní, yo creo que sí. ¿Quién? No, poníamos ese Sí. ejemplo, al final parece que queda en libertad, pero poníamos el ejemplo Pero de que ese esa sí es clase un de jugador enganche. quiere. Sí. Le tiran por la costa por una cuestión de poner un delantero más arriba, pero generalmente este tipo de jugador es lo mismo que le pone a Jonathan Faro abierto por izquierda. Se te va a meter por dentro, no te va a hacer la banda, el recorrido no te va a hacer. Y el lateral rival te va a hacer 2 contra 1 generalmente cuando ataca, ¿verdad? Por eso cada jugador en el lugar que corresponde. A veces nosotros los técnicos queremos inventar un poquito también o acomodarnos a determinado jugador por querer poner un lugar. Es como que cedemos. Y yéndote a lo que decís recién, o me dijiste recién, y todos de alguna manera tienen, especialmente los argentinos, buen léxico, trabajan bien, trabajan con drones, con todo lo que quieran. La infraestructura lo tienen. Pero en definitiva, si no convences, no te sirve Claro, nada. si la idea no llega. Por eso que Cubilla dejó modelo, el primer Cubilla. El primer Cubilla, el del 79. Y parte del segundo. Yo lo conozco a Cubilla y después la vida hizo que cada uno... pero uno apreciaba su valor. Y un día dijo, cuando hacía el presi, y decía el presi no va más de 15 minutos, tenés que tener un estado atlético. Sí, es verdad. Terrible para aguantar. No marcar la salida, pressing. Claro. No todo arriba, ese no es pressing. En determinada zona del campo. Ahí, dijo, más de 10 o 15 minutos no. Por una cuestión lógica de desgaste. De desgaste. Y después vamos a ir. Y después dijo, cuando le descubrieron el libreto, dijo Cubilla, pues muy abierto era. Carácter medio fuerte nomás, ¿verdad? Sí, yo trabajé con él. Carácter muy fuerte tenía. Sí, la verdad que sí. Muy fuerte. No, 6-0 me hace. Muy fuerte tenía. 6-1 me hace Cubilla a mí. Primero que no le va a dirigir la palabra igual, ¿verdad? Eso es mucho. Él se ponía enfrente. ¿Es verdad o es mentira? Sí. Salía de Platea y se ponía hacia Populares. Populares Olimpia, Platea. Sí. No había una persona que pueda acercarse a él. Yo tengo una anécdota con él. Y él decía, ¿vos crees que los técnicos no saben cuando ya te estudiaron cómo hacer? Claro. ¿Saben los técnicos furtos? ¿Se conocen todos ustedes? Sí. ¿Qué se le criticaba a chequearse cuando sale jugando de allá? ¿Por qué piotó, cató, chiqui? ¿Qué hacía Julio César? Sacarse pum para arriba. Estilos. Estilo. Igual la pelota no pasa por el medio. O pasa poco. O pasa poco. Almeida. Juego directo, pero eficaz. Tener 2, 3 minutos, 1 minuto ya es mucho, 1 minuto y medio ahí abajo y después ya vamos para arriba. Me acuerdo una vez Herbert dijo, cuando agarró Libertad, creo, en salida tenemos 8. Me llamó la atención porque definió un aspecto
táctico del juego, 8 a 10 toques para salir. Mucho, me dijo. Vamos a bajar en 4, te dicen. O sea, es decir, 1, 2, 3, directo. ATR con Flow, puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate un Split Tokyo 12.021 en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. ¿Cómo te va, Juan Pablo Pumpido? ¿Cómo andás? Hola Arturo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo está la cosa nacional? Contanos, ¿qué tenés ya asegurado y quiénes y por qué se fueron otros? Contanos, ¿plantel definido? No se cortó todo, Arturo, disculpa, no se entendió nada. Sí, el plantel, ¿en qué momento tenés, Juan Pablo, definido Nacional? Porque mañana se va a conocer al rival de Nacional, dicho sea de paso en Sudamericana. En Libertadores, perdón, Libertadores. Sí, mañana vamos a estar atentos ahí al sorteo, a ver qué rival nos toca y obviamente ya la dirigencia y Carlito Bonet arman la logística dependiendo quién nos toque. Pues el plantel está Carlos junto con la dirigencia en el armado, obviamente estamos en constante diálogo y ellos están haciendo la parte que le corresponde a la dirigencia y a la gerencia deportiva y bueno, esperando ahí que se termine de armar para arrancar de la mejor manera el 27. Yo te pregunto del cronograma y después si tenés tiempo con los compañeros referente a jugadores específicamente. ¿Hay un cronograma de amistosos antes del campeonato, Juan Pablo Pumpido? Sí, tenemos armado 2 amistosos con Trinidense y con Sol de América. El miércoles 10 o jueves 11 con el Triqui y el sábado siguiente con Sol de América. Correcto. Ya hablé con José y con el Loro y ya diagramamos eso. Un segundo, por favor. Juan Pablo, el central, Brian Blasi, ¿cuándo está llegando? ¿Y qué características nos puedes comentar sobre él? Brian es un central rápido, fuerte, de buen juego aéreo, de buen pase inicial. Yo lo conozco desde que es joven porque lo tuve en inferiores de Unión de Santa Fe. Después lo llevé al plantel de primera y bueno, y después, una vez que salí yo de Unión, le tocó jugar mucho con Madelón y es un central que le veo muy buenas características para lo que es el fútbol paraguayo y también puede jugar de lateral derecho, así que sumamos un jugador que nos puede dar alternativa en 2 posiciones, más los chicos que ya tenemos, ¿no? que continúan, como Claudio Núñez, Mael Venegas y los chicos que vienen de inferiores. ¿Y lo de Nazareno Bazán ya está confirmado? Tendría que preguntarle a Carlitos, creo que estaba bastante avanzado el tema. Confirmadas las incorporaciones están cuando está la firma, así que, pero sé que estaba bastante avanzado lo de Nazareno, ya prácticamente todo cerrado. Y la última, lo que te dijeron sobre Gustavo Aguilar, ¿cómo está la situación actual? Gustavo es lo que salió en todos lados estos días, que se queda en libertad. Yo hablé con él, me escribió él para contarme esa situación y bueno, me agradeció por el tiempo que estuvimos juntos, yo le agradecí a él y bueno, le deseo lo mejor a Gustavo, que sepa aprovechar la oportunidad que hoy le da libertad y tenga los minutos que merece, pues se los ganó en esta temporada en Nacional. Perfecto, Juan Pablo, así actualizamos la situación de Nacional, seguiremos hablando en los próximos días. Gracias por el tiempo, como siempre. Abrazo grande para todos, chau chau. Igualmente, Juan Pablo Pumpido, técnico de Nación. Los lunes con Farmacias Catedral arrancás con energías, descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, 25% de descuento contigo Money en todas tus compras. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Vamos a hacer una cronología. Primero la charla con Romeo. Sí, el sábado, a la siesta. Pero él sabía. Al otro día viajó. Sí. A no ser que esa tarde recién Cerrati cuando le preguntaste con quién él dudó y después dijo, Mateo. Sí. Vos vas a tener un compañero paraguayo, le dijiste. Y él, no quiero, hizo del ñembota, pero iba a decir otra palabra.
dijo. Y después le volviste a preguntar y ahí dijo, Mateo, dijo. Ese fue el sábado. Y ahí era ya que sabía. Romeo Benítez. Vos sabés que te podés ir por fútbol brasileño. Sí. ¿Sabés, verdad? Pero, no, o sea, yo... No, vos no vayas a comprometerte. Déjame a mí que yo me comprometa con la audiencia, no vos. ¿Me entendés, Romeo? Es que es mi sueño jugar un Brasil. Claro, tu sueño. ¿Querés que te diga dónde podrías ir? Todavía no. Yo me hago cargo de lo que digo y hago. Ese club ya está preguntando por vos, de Brasil. Ya sabés qué club es, ¿verdad? El club no sé porque no me dijeron nada. Pero te dijeron de Brasil te buscan. Sí, así me dijeron sondeo. No, más que sondeo. Sí. Va a ser compañero ¿de quién? No sé. No sabés. Te estoy diciendo, te estoy entregando bandeja la información, Romeo. De acá, compañero que jugó acá. Hasta ahora juega acá. Hasta ahora. Y está a punto de irse. Te dije, Tonio, Romeo, mi hijo. Mateo. Brillante, Mateo Gamarra. Podés ser compañero de Mateo Gamarra en el Paranaense, Romeo. Acordate esta entrevista. Me voy a acordar. Atlético Paranaense pregunta por vos. Atlético Paranaense. Sí, donde va Mateo Gamarra. Es muy lindo que comparte ahí con Mateo Gamarra y claro. Con otros jugadores que antes. Es decir, vos sabés que preguntan por vos en Brasil, ¿verdad? Eso sabés. Sí, pero no sabía el club. No sabés qué club. Yo te digo, Atlético Paranaense. Poné por niño en Twitter. Sería el futuro de Romeo, el compañero de Mateo. ¿Son concepcioneros los dos? Sí, somos concepcioneros los dos. Y bueno, compañero, Romeo Benítez, le estoy diciendo a dónde podría jugar. Y digo club. Atlético Paranaense. Atlético, conhecemos teu valor. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Eso fue el sábado. Y ayer a la tarde viajaron los dos. Ayer a la tarde viajaron los dos, incluso está en el Twitter la fotografía de Diego Cerrati. Y hablamos ayer a la noche, haciendo la cronología, con Emilio Dar a la noche y con Cerrati, el empresario de los dos, esta mañana en Urbana, en instantes. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. 11:51. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Tiene que jugar. Entrar en ritmo. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas, para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. 11:51. Incluso doble 9 no se puede jugar, no existe el doble 9. Claro que sí, se puede. Pero tiene que hacer pelotazo aéreo y frontal, güey. En lo posible, que vengan los centros de los costados, ¿verdad? Yéndonos a lo de Romeo, se va en un país donde abundan, voy a decir otra vez mi término, los wins extremo y lateral, donde abundan. Es decir, un paso muy importante para su carrera. Yo lo venía siguiendo hace un tiempo. ¿El que le descubrió el niño? Sí, pero en el debut mostraba condiciones. A mí lo que me encanta de él es que es atrevido. En el mano a mano desequilibra y mucho. Una liga ideal para él, para el rasgo futbolístico de él es ideal. Exactamente. Es de esos jugadores que cuando recibe, primero recibe perfilado y recibe y se prepara para encararte. O sea, vos ya sabes que Romeo te va a encarar. Muy bien. No es de esos jugadores que pasa al costado. Va para adelante, siempre. ¿Sabes lo que yo rescato de él? Una cosa es, vos estás abierto por fuera, de inicio, interpreta muy bien en qué momento meterse detrás del 6 rival. O sea, elige, sabe interpretar. Y después tiene otra particularidad, define muy bien en el espacio corto,
O sea, no necesita mucho tiempo. Es tac y castiga. Y he visto derecha y también define con izquierda. O sea, un dato no menor. Y esto yo creo que va a acrecentar su juego. Yo creo que le van a arropar. Entre el equipo que viene bien. Segoviña, que pusieron música, Botafogo, y después Botafogo entra en un bajón, no sé cuántos partidos. Se desplomó. Pierde 16 puntos arriba, creo que estaba en el campeonato, y cae. Y a cae Segoviña. Que dicho sea de Últimamente paso, ya no entró más ni de suplente. Que dicho sea de paso, sobre Segoviña, Botafogo ahora lo va a utilizar. Y no va a venir para el preolímpico. No, porque él estaba trabajando acá Exacto. esta semana. Se queda, y lo de Romeo ahora pasa a depender de Atlético Paranaense. Sí. Que otorgue el permiso. Porque él estaba para el preolímpico y ahora pasa a depender de capitales, ¿verdad? Sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casas Centrales, Ubetela, Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Dice el arquitecto Lagoto, Romeo tiene un pequeño defecto que tiene que corregir, se tira mucho. Romeo. Y así se lanza, de repente exagera un poquitito. Pero... ¿Qué tal, doctor Vitore? ¿Cómo te va? Hola Arturo, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda, doctor Vitore? ¿Bien? Bien. ¿Están trabajando? Sí. Doctor, ¿en qué momento resuelven todo el tema plantel? No es así nomás. De a uno se va arreglando, conversando, discutiendo, o sea, no discusión, ¿verdad? Nada más que arreglando los términos, ¿verdad?, de los contratos, y bueno, de a poco. ¿Y qué van a hacer con Alexander Barbosa? Estamos en eso, estamos esperando, le hicimos una oferta, estamos esperando su respuesta. ¿Y cuál es? ¿A 3 años de contrato quiere? Creo que sí. No recuerdo bien. O sea, el contrato vigente que tiene ahora, vos decís. No, quiere 2 años más. Nosotros le ofrecimos el mismo contrato y vamos a ver que me dijo el representante, o sea, Alexander no está, ¿verdad? No está en el país. Hablamos con su representante y bueno, él nos dijo que estaba viendo otras opciones también que tenía y bueno, dijimos, esto es lo que nosotros podemos atacar. Fortaleza lo quiere. No sé yo bien, pero me dijo, bueno, quedamos a que me iba a responder, y bueno, nada más que... Doctor Rubén Ditore, ¿y Aguilar qué pasa con él? ¿Quién Aguilar? Gustavo Aguilar. No, Gustavo vuelve al club, o sea, se reintegra a partir del 2 de enero en la pretemporada. Son pedidos al cuerpo técnico, ¿verdad? Está bien. ¿Y Matías Espinosa? Y Matías estamos también conversando con él. Pues yo la semana pasada, el viernes, fue reunido con él y vamos a ver, estamos en eso. ¿Olimpia le quiere? Y puede ser, ¿por qué no? Olimpia salva esta situación económica y le va a ofrecer. Le habrá ofrecido ya, no sé si sabe, pero siempre condicionado a superar el tema de poder contratar. Sí, por eso, vamos a ver. Ahora hay demasiadas versiones, se dicen cosas que no son ciertas, no sabe de dónde vienen las informaciones. Y ya, por eso te digo, este es un momento muy... Todos los años es así. Aunque yo estoy inventando lo de Olimpia, doctor. No dije yo, dije que voy... Si Libertad no le asegura, te vuelvo a llamar y cuando se abre ventana de pase, va a ir a Olimpia. Sí, siempre y cuando sea del plano local, no digo internacional, por eso no. Y puede ser, yo no puedo saber qué oferta es. O no se puede competir con Libertad económicamente. No crea, están así. Claro que se puede. Ustedes están en un plan ahora midiendo bien el tema hasta dónde pueden pagar. Es que siempre hicimos eso, siempre hicimos lo que prometimos pagar, pagamos. Yo también puedo prometer salir y decirle va a ganar el triple de lo que está ganando y después no le pago. Con dedicatoria.
No, sin ninguna dedicatoria, al contrario. Es una realidad que fácilmente es constatable, ¿verdad? Uno habla con los jugadores de libertad y preguntarle a ver cómo están. ¿Y quiénes vuelven más, doctor, que ya se puede anunciar? Elvio Vera. Elvio nomás. Pedro del Valle, presidente, no le van a tener en cuenta. No está en la lista del cuerpo técnico. O sea que queda como para poder negociar otra vez con Trinidense, que tiene la prioridad. Sí, hay pedidos nadie tiene prioridad. No sé de dónde sacan eso. Okay. Hay un montón de pedidos de jugadores nuestros de distintos clubes de primera. Y bueno, vamos a ir viendo cuál de ellos pueden ir estos jugadores. Lo importante es que no se van a quedar parados. Presidente, y al volver a Aguilar, como ya está Roque, ya está Tacuara, Adrián Alcaraz, Marcelo Fernández, ¿ellos están en los planes o podrían salir a préstamo? Marcelo sí está dentro de los planes, porque juega también de punta, ¿verdad? De extremo. Adrián, de momento no, habría que ver. El caso de, en este sentido, Lucho Cardoso, ¿renovaron con él? Sí, ya está, no voy a dar nombre, porque hay algunos que estamos en tratativa todavía, y yo necesito esperar una semana y se va a ir definiendo las cosas. La pretemporada empieza al 12, de manera que no hay mucho tiempo para ir concretando todos estos puntos, ¿verdad? Y el 2 comienza la pretemporada. Ale Silva, ¿ya estará listo para el 2? No voy a dar nombre. Ale Silva, que ya firmó. Nosotros no avisamos nada. O ustedes. Ale Silva 2 años, ¿verdad? Sí. Ya firmó. ¿Hasta dónde sabemos? Hasta dónde sabemos, doctor, Y bueno, a veces ustedes se enteran de la cosa antes que nosotros. ¿Por qué no tratar así, doctor? No, es la verdad. Tienen tan buena información que de repente está adelante que nosotros. Y es bueno. Y bueno, doctor Vitore, perdiste la paciencia, doctor. No, es que tengo días muy complicados de negociar y estar hablando, cosas que no me gusta a mí, ¿verdad? Que mi profesión no me gusta, pero tengo que hacerlo. Está bien, doctor. En algunas cosas nos parecemos. Chao, doctor. Chao, Arturo. Un abrazo, doctor. En algunas cosas nos parecemos. Lectura comprensiva. Ahora sea un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Poca paciencia, ¿se entendió, verdad? Bueno, listo. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. No se molesta los editores de vez en cuando, ¿verdad? ¿O se molesta luego? Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco. Préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Ayer decía a la noche en Fútbol Ando TV el propio Emilio Dar 3.500.000. Sí. Y le va a quedar libre 2 millones. 2 millones. ¿Así dijo? Sí, así. Y habló en Fútbol Hablando y le agradecemos mucho el contacto telefónico, no era buena la señal, o el contacto por decir mejor, pero periodísticamente periodísticamente valió mucho la entrevista, dejó en claro. Técnicamente tuvimos el problema, pero periodísticamente vale. Muy bien encaminadas las negociaciones para la transferencia del 80% de los derechos económicos del jugador Romeo Benítez al Deportivo Paranaense de Curitiba. Cifra récord para nuestro club, al menos $3.500.000. De vuelta corresponde al 80% de los derechos económicos. Seguramente que una vez deducidos todos los gastos y la participación por ley del jugador,
scouting, de representantes, los impuestos, etcétera, estaría quedando para el club un poco más de $2 millones, que es una cifra muy importante ya, sobre todo en este momento álgido desde el punto de vista financiero. Así que estamos muy contentos y esperemos que esto llegue a buen puerto. Habían en realidad un par de equipos más de Brasil, algunos también de Estados Unidos, pero decidimos comenzar una, como dicen los brasileños, una parcería, una sociedad, digamos, con la gente de paranaense, que es gente que tiene, digamos, que muy buena vidriera, para llamarlo de alguna manera, para que los jugadores puedan trascender más todavía, sobre todo en el mercado europeo. Esperemos que eso se dé. Por supuesto que en ese sentido tenemos nosotros también ese porcentaje de participación de vuelta. Y no solamente eso, sino que estamos abriendo un mercado también para el fútbol paraguayo. Y sobre todo, Arturo, más importante todavía, estamos permitiendo que el jugador también vaya y crezca profesionalmente, porque nosotros siempre decimos, tenemos dos partes ahí, ¿verdad? El club tiene sus intereses económicos y no se le puede privar al jugador de este tipo de oportunidades. Así que creo que es bueno para todos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista deportivo. Presidente, en el acuerdo estipulado, se firma el contrato y ¿cuándo Guaraní tiene que cobrar la primera cuota? Y después, ¿cuántas cuotas más serían? Son 3 pagos. El primer pago ahora a la firma del contrato, y un pago, si mal no recuerdo, es en julio o agosto del 2024, y el otro pago es en febrero del 2025. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Y Cerrati para más adelante o ahora, Gustavito? ¿Ahora? Ahora, y después repetimos, esto esta mañana, Cerrati, el representante de ambos. Disculpanos la hora, Diego, todo fue muy intenso seguramente. Los dos jugadores paranaenses, Mateo Gamarra, Romeo Benítez, Contano, inspección médica. Y luego ya la felicitación de los pases de los dos para el club brasileño, ¿no? Sí, así mismo, Arturo. Muy contento, porque realmente son dos chicos, primeramente, que son demasiado buenas personas y grandísimos profesionales. Y bueno, un club demasiado importante, que está bien organizado. Es un club, la verdad, que ideal para continuar la carrera. ¿Cómo se hacen a partir de ahora con la inspección médica? Ya hay acuerdo, viajaron los dos y vos los acompañaste. Contanos las próximas horas cómo son, Diego, con Mateo y con Romeo. Y sí, ahora ellos van a hacer la revisión médica, van a hacer algunas pruebas. Hoy tienen todo el día revisiones médicas, los dos, y bueno, si está todo bien, seguramente entre hoy y mañana vamos a estar cerrando toda la operación. Contanos cómo se dio primero lo de Mateo y después de los Romeo, serán compañeros. Vamos por lo de Mateo primero. ¿Había otras ofertas, cosas que puntualizar en esta charla, Diego? La verdad que los dos jugadores teníamos sondeo y habían propuestas, pero bueno, yo creo que Paranaense se movió rápido. Demostró mucho interés. Ya hace 2 semanas más o menos yo ya tuve una reunión acá en Curitiba con ellos, y bueno, ahí empezamos a acelerar y adelantar toda la operación. Bueno, y el caso de Romeo Benítez. Y no, realmente por los dos ya habíamos hablado, veníamos hablando hace un tiempo. El departamento de scouting de ellos también ya le estaban siguiendo, y bueno, hace 2 semanas yo había venido acá a una reunión y ahí ya empezamos a adelantar todo, y bueno, por suerte, gracias a Dios, ahora está todo bien encaminado. Bueno, me supongo la felicidad, si ese es el término, de ambos, ¿no? Va un fuerte club como es el Atlético Paranaense, van a ser compañeros. Y que más de los dos, Contanos, y de la propia dirigencia paranaense, ¿cómo se administra? ¿No es sociedad? ¿Son dirigentes genuinos? Sí, no es SAF todavía. Es un club muy ordenado, que viene peleando el torneo brasilero y
y copas internacionales también, como bien lo sabemos, y es un club, realmente un club modelo que está muy bien organizado, con una infraestructura realmente terrible, y bueno, por suerte los paraguayos van a continuar su carrera en este club tan maravilloso. Bueno, estamos hablando con Diego Cerrati, la transferencia de Mateo y de Romeo Benítez. Mateo Gamarra, Romeo Benítez, Atlético Paranaense. Contanos de más, pueden surgir todavía más informaciones a representados tuyos que pueden ir al exterior, Diego. Sí, Arturo, estamos trabajando arduamente, nos preparamos todo el año para esto, y bueno, ojalá que tengamos más paraguayos que vayan saliendo a estas ligas que es tan importante, otras ligas. Pero hay jugadores que podrían darse esta semana. Y viste, Arturo, que esto es muy dinámico, ¿verdad? No, yo creo que puede darse, ¿verdad? Pero no, tampoco que quiero asegurar ni nada, ¿verdad? Pero sí que estamos en tratativa con otros jugadores, estamos. Bueno, Diego, ¿qué más se puede agregar a esto? ¿Algo que quiera charlar, comentar con gusto? Y no, y a la orden de Arturo, muy contento, y bueno, Dios quiera que sea con mucho éxito para Mateo, para Romeo, y detrás de ellos siempre hay una familia, así que ojalá que les salga todo bien. ¿Vos cuándo volvés? ¿Volvés con los jugadores, Diego? Y todavía no tengo definido, en principio volvemos mañana. Mañana. ¿Y cuándo tienen que integrarse, si todo va bien? ¿Cuándo comienza la actividad oficialmente en Paranaense? Entiendo que es los primeros días de enero, ¿verdad? No, la fecha exacta no sé realmente, pero entiendo que es el primer día de enero. Y bueno, la competencia es alta en Brasil, es intensa, y tiene la Sudamericana Paranaense. Tienen la estadual, la Sudamericana, el Brasileirão y la Copa de Brasil. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. Diego Cerrati. Decí Bienestar y Certeza Exigín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Quién encerró? Jam. Hoy Jam. Por más que le están viendo club, pero hoy es Jam. Y después llega Martín Arias. Martín Arias. Que es bueno lo que aclaraste el otro día, Víctor. Es apellido. Sí, su apellido es Martín Arias. Es Alexis Martín Arias. Y por lo que se ve, un arquero sobrio. Sí. Por lo opuesto a Jan, pero va a tener uno que si juega en un partido, si algo en la semana hace, va a tener a alguien que le pueda mover el piso. Se le rompe la cama de vuelta. ¿O Edgar opina lo contrario? Yo creo que arrancan en igual de condiciones. O sea, nadie arranca una nueva etapa. No, pero el titular es Jam. Pero respeto lo que dice Pancho totalmente, pero mirando desde afuera, Corarie, yo creo que arrancan en igual de condiciones. Por algo le trajeron a aquel experimentado, Osorio, y por lo que había pasado hace un tiempo, yo creo que el entrenador, me imagino, por más que Jan sea Jan y 10 más, hoy arrancan 50 y 50. Pues le trajo un arquero pesado, de experiencia, de condiciones. Los argentinos. Pues sí que quemó cartucho o quemó varias fichas con todo lo que pasó durante el año. Jam. Son capos, Pancho. No, y se fue quemando se fue quemando su. Y generalmente los entrenadores, todos, por más nombre, crack que sea, se cansan. Sí, es verdad. Se cansan y te traen competencia buena. Un mensaje para Jam. Por algo trae un arquero. Muy bien. Un arquero internacional. Muy tiene bien. nombre últimamente en argentinos. Hizo un muy buen año con pasado en Gimnasia. Jan se va a ir. Si viene, para mí, respetando todo. Y digo, el único en este tipo de casos. Fossati cuando vino, pero Almeida entendió el mensaje cuando vino Olimpia. Eran otro momento, otra época, otra manera de ver el fútbol. Sí. Porque cuando vino Fossati, vino por algo. Lo que voy nomás es... Voy a terminar. Sí. Fossati cuando vino, ¿vos sabés cómo vino y qué dijo Waldo? Contestame. Ya contaste. En el gol. Cerro, señor. Porque el hincha de Olimpia va... Voy a poner un ejemplo, Almeida Jan. Voy a poner el ejemplo de Almeida Jan. Cuando vino el trajo Fossati, Waldo dijo, lo voy a traer porque está dormidito al ver a Almeida. Él necesita un arquero para despertarlo. Él lo trajo a Fossati y terminó echando titular Almeida. Pero Almeida tenía otros rasgos de Jan. A Jan se le discute otra cosa. No viene, este arquero, para decirle a Jan, portate bien.
Yo no creo que me traigan a Martínez, ¿cómo es? Martín Arias. Para que le digan a Martín Arias, te traemos para que se porte bien Jan. No sé si Sí, vale. Sí, claro que sí. Porque Jan ese era atajó, el punto justamente. Jan O sea, atajó un partido, yo voy sobre eso. Jan atajó en Copa Libertadores. Grandes intervenciones tuvo Jan. Pero a eso voy, yo no creo que lo traigan a Martínez para que se estabilice Jan. ¿Vos me entendés lo que digo? Para mí Perfectamente. le traen un competidor. Competencia. Martínez no era Fuerte. competidor. Cuando vos tenés, Claro, Martínez no era. en el caso de Jam, Además, dicho sea de paso, Martínez tiene que salir a buscar minutos. Claro. Intermedia, Sí, 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 primera. porque si ya- Yo si soy Martínez, Bueno, le digo pero- a mi empresario, buscamos un equipo. a veces que se le dio también no le salieron las cosas. Con relación a Jam, 2 chances nomás tiene. Digo, una es la de demostrar y decir, acá en Cerro mando yo soy el titular, yo soy el arquero titular. Y la otra es Popio cree que cruzarse de brazos, así como lo parece que va a hacer, y decir, bueno, ya que me van a traer, me voy. Y se conforma con ese nivel, porque este es el momento de Jan de pegar ese salto, me parece, de líder y la caudillo pregunta natural. es, Cerro, si Jan es suplente, ¿puede ser transferido? ¿Vio? Cerro no es tonto. No, ¿cómo va a transferir un ¿Cómo va a arquero transferir? suplente? No, o lo transfiere antes o después Claro, que se queda con... a eso voy dicho. Se ¿Qué, queda qué con- va a hacer? ¿Jan suplente? ¿Por qué no titula Jan en Claro. Cerro? Y después, al Cerro lo que le molestó, nosotros ya habíamos anticipado lo de Miguel Benítez que venía a Cerro, ¿verdad? El lateral. Sí. El lateral ya 2 o 3 días atrás. El viernes, se El dijo ya viernes. en la tarde. Y se Acá. anunció oficialmente. Sí. El tema de Jan, él es consciente a qué viene. Sí, pero lo que digo es, tiene 2 formas de tomarlo. Uno, relajarse y decir, Total, ya me voy. no me importa que me traigan, total me voy. Y la otra decir, bueno, ¿Por qué se molestó Cerro? Vos te habiste averiguado por lo que le molestó a Cerro tu arquitecto. Que le hayan ofrecido a Jan. Sin consentimiento de Cerro. Eso es lo que a Cerro le dio por la... claro, Sí, no querés. tengo un arquero acá que... ¿Y después? Y Cerro dueño del pase. No sé cuánto pagó Cerro. Claro. Pero tiene que dilucidarse el tema, ¿verdad? Así Sí. Con relación al futuro de Jan. ¿Es mejor que se vaya o que se quede? Ya, uno más así depende cuando ya le trajeron al otro arquero. Este viene con experiencia. Ahora vamos a ir al lateral derecho de Cerro, que es... Y terminó jugando Alan Núñez, el ¿Y él va a ser? juvenil. Y él o Alan Benítez.